Sí, sí que el escogerlo. A mí me ha encantado tu personaje, Carol. Es un personaje, como ya has explicado en rueda de prensa, que tiene bastantes Capaz. cambios. Y a mí mi pregunta era, ¿Carol se vuelve escéptica de alguna forma por la relación que tiene con su madre? ¿Por eso tarda un poco en asimilar el poder que tiene? Bueno, yo creo que poner la responsabilidad en una madre de esto que acabas de decir me parece demasiado. Vale, perdón. Creo que es un cúmulo de cosas. Vale. Ella, hay un momento siendo muy niña que la madre decide que es mejor que no esté con ella. A veces las madres nos equivocamos, lo hace por protegerla y lo que está haciendo es crear una necesidad de Carol de estar con su madre, pero si su madre no quiere que esté con ella, o sea, como de rechazo. Crea en Carol una sensación de rechazo de la madre, que luego ya, cuando avance la historia nos daremos cuenta que eso no es así. Pero crea una especie de rechazo, pero al final ella dice, tengo que vivir de algo. Y como sabe cómo se hace eso, porque ha visto a su madre que sí que creía, ella consigue convencer a esas personas que tiene delante. De hecho, hay una secuencia, que es la segunda secuencia después de los pájaros en la película, en la que el espectador piensa, es una medium. Y luego vemos qué es lo que es Carol. Pero en esa primera secuencia pensamos que es una medium, ella lo hace estupendamente. Pero está tan enfadada con el mundo, y no solamente con su madre es la punta del iceberg, es lo más importante. Pero yo creo que Carol, en el punto en el que está, ha pasado por varios fracasos en todos los sentidos, que no se cuentan. Eso entonces habría que hacer una segunda parte. Pero lo más fuerte en este momento y lo que queremos contar es que la madre desaparece y hay algo en ella que se rompe. Nada de móviles. ¿Ah, sí? ¿Y qué puede pasar? Nada bueno. No voy a poder hacerlo sola. Yo te puedo cuidar y así estamos juntas. Ya, pero es que ese no es tu trabajo. Tu mamá me prometió que me enseñaría a ser medium. Cuando alguien está muy triste, imagina cosas y se hace cosas que no debería. Te tienes que creer. Me quemé. Vi a los hombres pájaro. Es por lo que está pasando esa niña. Ni se te ocurre acercarte. No te la puedes llevar. No hasta que aprenda a hablar con ella. ¡Ayúdame! ¡Tengo miedo! Bueno, pues voy yo. Lo primero que quería yo agradecer, estamos aquí en la rueda de prensa. En la rueda de prensa, no, un pequeño momento que nos han montado aquí con Benet Rueda y con 4 medios más. Bueno, yo soy de Más de 1000 gritos y yo la película no la he visto, yo la voy a ver esta noche. Pero yo vengo aquí y hago preguntas sin haber visto la película. Para esto soy muy valiente. Como decía la niña Maya en la película, que es la niña de 8 años de la película, me decía, tú eres una chulita, ¿no? Pues yo te lo digo a ti, tú eres un Pues chulito, sí, ¿no? yo soy así. Pues A ver, para mí es un placer de poder hacerte esta pregunta porque eres una de las actrices que más admiro en estos últimos tiempos, porque creo que ese vuelco que has dado, que te han ofrecido varios papeles dentro del fantástico y que los has hecho muy bien. Creo que eres una de las 2 Screen Queens que hay ahora mismo en España del fantástico. ¿Quién es la otra? Macarena, me encanta. Otra Maravilla, cara que creo que las dos maravilla. funcionan muy bien dentro del fantástico. Sí. Y quería que me dijeras qué tal te sientes tú dentro del fantástico y si te sientes mejor en ese género que en otro o te da igual. Es que realmente cuando nos hacéis entrevistas y venís a preguntarnos sobre los proyectos que hemos hecho, el proyecto ya está terminado. Pero te puedo asegurar que cuando empiezas un proyecto no estás pensando en si estás haciendo género o no. Realmente nosotros hacemos personajes y son personas, con lo cual estás pensando en hacer lo más creíble tu personaje, lo más creíble la historia que estás contando y lo más cercano a lo que la directora en este caso quería que hiciéramos. No es una cosa que me planteé, lo del género viene después. A mí lo que me atrapa es la historia, o en este caso sabía que era Carlota Carlota me llamó, la conocía desde hace años y dije, a ver qué tiene que contar, me mandó el guión y dije, maravilla. O sea, quiero decir, no es algo que tengamos consciente, sino que una vez que lo terminas, bueno, cuando lo estás haciendo, porque sí, pero no estás racionalizando qué es género. Yo intento hacer los personajes desde un punto muy, muy terrenal, aunque el género no es muy terrenal, pero intento hacerlo muy terrenal y yo creo que esa mezcla es bonita, porque en el género hay muchas historias que ocurren dentro de la cabeza y que no se pueden explicar,
pero también las personas somos reales e intentamos hacerlo, ¿no? Es curioso lo que comentáis tanto tú como mis compañeros con los que he hablado, como cuando hablé con Laura sobre Cerdita, y lo mucho que parece que os transmite Carlota. Parece que es como una esponja de cariño, de bondad hacia los actores, porque es lo que parece que todos decís de ella. Es que en todas las profesiones se tiene que haber respeto. Bueno, incluso creo que dentro de las relaciones humanas tiene que haber respeto. Pero Carlota lo lleva al extremo hasta el punto de que... Porque el respeto no está solamente en el comportamiento que tiene contigo, sino que en el momento en el que te llega un guión o que llega el trabajo, tiene el trabajo hecho de sobra para facilitarte el tuyo en menos tiempo. Entonces, es muy respetuosa con respecto a eso. Te das cuenta cuando te ha llegado el guión y cuando te juntas con ella la primera vez que sabe de lo que está hablando y te sientes muy arropada. No es solamente el cariño, que eso por supuesto y lo es. Y no hay más que ver a la niña lo que ha hecho, y eso es gracias a Olat, que era la coach, y a Carlota, que le ha dado ese cariño, sino al cariño con el que ella trata esta profesión y todo lo que la profesión supone. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Y tener un personaje así un poco un registro diferente, más gamberro, más que tiene encanta. siempre con el humor. Pues me encanta porque es verdad que durante... Bueno, yo lo digo siempre, tengo todas las etiquetas en mi casa y según me conviene cojo una o cojo otra, depende del día. Quiero decir que es una profesión en la que tendemos un poco a, tú eres de comedia, tú eres de género, tú eres de drama. No es lo mismo que tú eres alto o bajo, o eres alto o eres bajo. Bueno, hay una cosa intermedia que no se sabe. Pero te quiero decir que no sé lo que me has preguntado porque estoy ya más mareada. No, porque al final las otras incursiones que has hecho en el terror siempre más madre... Y claro, más madre cuidadora. Es que eso es una cosa que me ha gustado muchísimo de este personaje. O sea, siempre hago madre cuidadora que pierde a los niños. Escuché una vez una mujer que decía, a mí Belén Rueda me cae muy bien, pero no le dejaría nunca a mi niño. Bueno, vale, gracias. Entonces, lo maravilloso de este personaje es el rechazo hacia los niños, porque se está viendo ella misma. Y me gustaba esa dureza, ese comportamiento arisco, que me cuesta un montón, pero como siempre nos gustan los retos. Puedes decir tu frase. ¿Mi frase? No tengo el coño para... ¿No tengo el coño para ruidos? Ay, ¿Esa? ya está. Es que me sale muy bien porque la digo. Es que el O sea, quiero portal, decir, perdona mía. que lo hice en la peli. Es que lo hice en la peli. No, hay un momento que viene la niña, además ese día, pobrecita, estaba muy cansada. Era un poquito más tarde de lo Tienes normal. que verla. Y la pobrecita decía, no puedo más. Y entonces cuando le solté, no tengo el coño para ruidos, es que ni lo entendió. O sea, ni lo entendió, pobrecita mía. Pero bueno, yo creo que nos da un poquito de alegría. Voy a empezar yo, si parece bien. Carlota, primero, no te voy a dar la enhorabuena por la película porque aún no la he visto, la veo esta tarde, pero sí que tengo que darte la enhorabuena por Cerdita, que el año pasado fue la película que más me gustó de las 25 que había en Sitges. Entonces, lo que quería preguntarte es algo que creo que lo he estado comentando bien con los actores. Hay pocas... Me es muy curioso la cantidad de mujeres que hay dirigiendo cortometrajes de género y las pocas mujeres que hay, o por lo menos que yo sepa, dirigiendo largometrajes, que ahora mismo, si no recuerdo mal, solo está Olga Osorio. Y creo que le dais un punto de vista al cine fantástico muy distinto a lo que le puede dar un hombre, no sé si esto es así o no, pero creo que le dais un punto de vista muy distinto y me llama mucho la atención la cantidad de mujeres que hay haciendo cortometrajes y la cantidad de mujeres que ves en las filas de Sitges comprando entradas para entrar a ver proyecciones y las pocas que llegáis arriba a hacer un largometraje, en tu caso ya 2. Es más difícil ser directora que ser director dentro del género, porque en otros géneros sí que hay muchas más mujeres. Aquí en España no hay. Es que no hay. Y esto sí se me ha olvidado amarlo. Además son todo cortometrajistas que no llegan nunca a hacer y llevan trabajos maravillosos. Claro, es un tema de que no se financian, que no también por cómo se financian las películas aquí en España, por el tema de las financiaciones locales, las apuestas de las televisiones locales, en la necesidad de hacer una estructura económica que no es como en Estados Unidos o en Francia, que puedes coger otro tipo de incentivos o inversión privada. Aquí no existe eso, con lo cual es más difícil unas películas como que encima ya son más arriesgadas por la temática, por lo que ya son más nicho, porque hay gente que no va a entrar jamás en la película, hay gente que incluso dentro del género puede que no entre en este tipo de género,
Con lo cual estás cerrando y esto hace que las cadenas o las instituciones públicas no participen en estos proyectos. Y aparte que eso implica también que muchos productores no apuesten por eso porque implica más riesgo. Sí, pero es curioso, o sea, sí, te entiendo lo que quieres decir perfectamente, pero es curioso que lo vean los productores y las distribuidoras y las empresas como un riesgo, con la cantidad de mujeres que hay haciendo cortometrajes y triunfando en festivales y ganando premios, con lo Ya, cual... pero tiene que ver con el tipo de la financiación también, ¿sabes? Porque no lo van a poder levantar. No van a poder levantar la estructura financiera, porque ya es arriesgado. Y luego encima, si estamos contando que es muy difícil que te produzcan una primera película, de género es más complicado, y luego existe una especie de decir, es que no se apuesta por las mujeres, porque no se apuesta, vamos, es porque lo ven como... Y a mí me pasó con Cerdita, que yo había hecho un corto, que había ganado un Goya y tenía una trayectoria en televisión, y aún así era como, ¿pero por qué haces cine de género? Porque me gusta. Tiene otra respuesta. Es que la otra respuesta es que ya te digo, yo el año pasado 22 películas vi y me fui de aquí con las 2 que más me habían gustado por orden. La tuya, Cerdita, me encantó y no he visto el corto, lo vi por la noche en el hotel, y Viejos de Raúl Cerezo y Fernando. Qué bien. Fueron 2 películas que me parecieron maravillosas y Cerdita sigo viéndola y sigo disfrutándola cada vez que la veo. Qué bien. Así que espero que la que voy a ver esta noche, que ya me han dicho los actores que no se parecen nada, Nada. que es totalmente distinta, que es otro rollo, y eso es lo que a mí me atrae de un director que tenga realmente, una directora en este caso, que tenga talento, que cada película sea distinta, con lo cual aún la voy a ver con más ilusión. Pues espero A que mí no me te ha encantado. decepcione o no mucho. Sí. Ayer en el pase en Tramontana, nada más entrar, ya dijiste que estabas incluso más nerviosa que el pasado año con Cerdita. No quería saber por qué un poco. ¿Por qué? Bueno, porque con Cerdita yo no me esperaba nada. Yo en Cerdita todo lo que viniera era nuevo y estaba bien. ¿Sabes lo que decir? Y yo vosotros que en Cerdita pasó una cosa, que yo en Cerdita venía de haber estrenado en Sundance. Que ni me estrené cuando yo estaba durmiendo. O sea, yo me levanté y de repente me dijeron... "¡Guau!". Y fue como que bien, o sea que no tuve que pasar por nada. Ya vino dado y vino bien y ya está. Y luego a partir de ahí pues tal. Y se empiezan a crear, no es que se creen expectaciones, pero se empieza a crear un discurso común de que la película es tal. Entonces ya llegas aquí y ya llegas y dices, bueno, la película puede no gustar aquí, pero ya ha gustado en otro lado. Y encima aquí el público de Sitges es un público especializado, que ha visto mucho género, y que puede entrar o sea, sí que digamos que si no entra, pues la película no tiene que ser para todo el mundo, tiene que ser para la gente que le guste. Pero ya estamos hablando con una gente que sabe. ¿Sabes? Que sabe. Y si te gusta, es que porque te gusta y tal. Si no te gusta, es porque a lo mejor este no es el tipo de película para ti, pero ya es un tipo de... Estamos hablando de un público que es un público con un paladar muy fino. Para mí, por lo menos. Yo, sin entrar mucho spoiler, ya que el compañero no la ha visto, intentaré, bueno, siempre intento hacer entrevistas sin spoilers para que la gente vaya a verla. Primero de entrada, me gustaría saber a quién se le ocurrió ese primer plano de esa primera secuencia, que es una recreación que parece que nos traslada al siglo XVII. No voy a decir nada de lo que está pasando por el compañero, ¿vale? Pero sabes lo que estoy diciendo. Entonces, se ve como una especie de recreación y de repente, ¡pum! Ves ahí algo que no cuadra, que está... Bueno, digamos que el concepto de esa historia, ya lo hablamos Carmelo, Albert y yo, porque hablamos de lo que es la construcción del relato, la construcción de la leyenda, y ese plano es un plano que pienso yo a la hora de, bueno, vale, muy bien, eso se habla así, ahora cómo se pone esto en escena, ¿no? Digamos. Es que es maravilloso porque te mete en escena, te mete que parece que estás en el siglo XVII, de repente... No, brutal, ¿a quién se le ocurrió entonces? No, el plano a mí, pero la historia de hacerlo así, de empezar la película así, es una cosa que viene de la mano de Carmen. O sea, decimos, la hablamos juntos de cómo hacerlo así. Y otra cosa también, porque este tema, porque también mezclas luego la historia entre Mayren y Emma, obviamente, pero porque este tema en general, lo que pasa en el siglo XVII, sobre todo. Lo que pasa en el siglo XVII, pues bueno, esta película que surge me llega a mí antes de Cerdita, me llega en la pandemia. Entonces, de repente empezamos a hablar había elementos así, digamos que pasaba de una historia real que pasó en Edimburgo, que una medium llega a un callejón y dice, aquí hay una niña atrapada, y empezaron a dejar muñecos, empezaron a gastar la gente mucho dinero en muñecos, y ya, y entonces la historia se va a contar así, era una medium real, era un hombre medium real, una niña que buscaba lo mismo, una señora que vivía en un convento, no sé qué, y había algo en el tema
que tenía que ver con la gestión de la pérdida, que a mí me interesó, primero por el momento que estamos viviendo y segundo por experiencia personal. Entonces, digamos que en base a eso, yo dije, vamos, a mí me interesa esto, pero yo quiero acercarlo a personajes que se conozca, quiero construir un personaje que tenga que no sea medium, que sea, empezando el personaje de Carol, y vamos a traerlo aquí para acercarlo más a algo más cercano y aterrizando el gótico o el fantástico más a algo más cercano. A mí me gusta mucho el cine fantástico, me gusta de todos los lugares, pero hay una cosa de que no me daba pena tener que decir, no, venga, ahora, pues venga, la segunda película tiene que ser en inglés. No, vamos a hacerlo aquí. ¿Sabes? Guay. Y luego Sí. quiero entrar, no quiero molestar a ellos que tendrán más preguntas, en una escena en concreto que yo os imagino que obviamente son de efectos especiales, pero es inevitable lo que he dicho en rueda de prensa. Yo me he enamorado de la actuación de Maya, concretamente en la escena en la que está Maya con más niñas que están haciendo lo que están haciendo y pasa lo que pasa, que se rompe la ventana y Maya está ahí en esa situación. ¿Era especialista o era la propia Maya? Porque, wow, Hay de todo. O sea, sufrí. hay una parte que está ella y ¿Vale? una parte que es especialista. Es que sufrí, como también sufrí cuando coge un cuchillo, no voy a decir nada más, y ¿eso sí que era ella o también era...? Era ella. Bueno, ella me ha dicho que un poquito de miedo a veces sí que tuvo. Nos has contado en rueda de prensa que habéis hecho como juegos. Yo le hablaba a Loreto que, claro, su situación no era para jugar porque era un tema muy serio. ¿Cómo lo habéis hecho para que sea tan increíble? Porque de verdad, Carlota, o sea, Emma o sea, Maya la clava, la verdad. Era muy creíble. A mí me parecía todo real. Pues era intentar protegerla para que no sufriera, ¿Vale? que todo, pero que ya tenían que entender por qué pasaban las cosas, pero entender que le pasaban las cosas a otra persona, que no era ella. ¿Sabes? Pero bueno, era complicado porque a veces era como, pero cariño, pues esto no es verdad. Y que ya, pero la realidad, en la película sería real. Entonces lo que hacíamos, siempre que la niña se encontraba incómoda, yo cortaba el rodaje. ¿Sabes? Entonces eso implica cosas. Pero yo intentaba que la niña estuviera cómoda, estuviera feliz, para que cuando estuviera bien, estuviera muy bien. Claro. Por egoísmo y también porque es una niña, No, coño, claro. ¿sabes? Sí, sí. Pero sí. Joser me ha comentado, un día estaba mala y como que tuvisteis que cambiar un poco el... Sí. Sí, la película se ha rodado muchas veces con doble, en secuencias que no pienses que hay doble, ¿sabes? Que le está dando a Loreto, por ejemplo, la secuencia a ella le causaba mucho conflicto, la secuencia en la que están discutiendo, a Maya entonces fuimos palabra a palabra, frase a frase para que no tuviera que pasar emocionalmente por eso. Entonces, y yo iba construyéndole, ahora di esto, ahora más así. Y Loreto, todo lo que la interpretación de Loreto es con una persona dándole el pie. O en momentos que está Belén Rueda en la plaza del pueblo, es una doble de Maya, no es ella. Y está el script, dice, oye, una voz así. Yo, por favor, puedes no ponerle esa voz, porque una cosa es que se lo pongamos difícil a Belén y otra cosa es que se lo pongamos imposible. Claro. Sí. Pues aún así, champú. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Como dijo Paco Plaza, que no sé si está, No, dijo que estábamos un poco en la catedral de lo que es el género del fantástico y todo esto, y yo sé que tú eres una fan, por eso estoy un poco apostando por la temática, ¿no? Aunque como tú bien dices, cuando escribimos es toda una mezcla, porque la vida es eso, es una mezcla de tragedia, es una mezcla de comedia, y muchas veces también tú dices que te sale comedia. Yo también, como soy muy fan de Sam Raimi, también me gustaría ver una comedia de humor negro tuya, porque creo que sería muy capaz. yo tenía escrita una historia que era maravillosa, muy gore, muy bestia, no sé qué, se la cuento a mi productora, a una productora, mi recomendada productora de Cerdita, le encanta, no sé cuántos, y se lo digo, bueno, pues esto quiero escribirlo con un amigo mío que es muy bestia, que es un director de cortometraje que se llama Javi Chabanel, le digo, quiero escribir con él para ir un paso más allá. Y se lo cuento a Chabanel y me dice, pero si esta película ya la ha escrito James Gunn. Y yo, no jodas, con lo cual ese proyecto me temo que no se va a hacer. Pero sí, mi intención es hacer algo así. Sí, se lo pasa muy bien rodando eso. Lo pasas muy bien, sí. Yo recuerdo ayer en la sesión de preguntas y respuestas que te preguntaban si tenías pensado hacer otro tipo de género además de este, y tú te has quedado así un poco como que por ahora no, porque estás a gusto y se te nota que eres fan, y por eso yo creo que al final luego en la factura de tus películas se ve que hay una pasión y hay un interés propio de hacerlo todo bien y que quede...
Sí, mi intención es seguir haciendo género. Tengo algunas películas que no son género puro, a lo mejor, pero siempre entran en algo a lo mejor tan bizarro que podría ponerse en Sitges. Pero sí, tengo un proyecto de 2 proyectos que tengo, de 3 proyectos que tengo, 2 de ellos son género puro y otro podría ponerse aquí. Y yo te puedo decir también, porque sabes que la semana pasada pasé en Madrid Sí. para la prensa. Y la preocupación es de la... Sí, pero si el problema al final no solo tan... O sea, que me refiero que es muy importante el feedback y aparte de una cosa que tiene que ver con que o sea, la crítica también nos ayuda a tener carrera. Eso es así, ¿sabes? Y eso es así y nos debemos mucho, sobre todo con Cerdita, ¿vale? Pero sí es verdad que hay un momento que tú tienes unas exigencias que tú siempre quieres hacerlo mejor, quieres que no sé qué, y dices a la gente le ha gustado Cerdita, quiero que a la gente que le gustó mucho Cerdita le guste mucho esta, pero luego dices, es que al final las películas, cada una tiene su público, aunque seas el mismo autor. Da igual, es que es así. Y aparte tiene que ser así. Por lo menos en el tipo de cine que yo hago, que al final siempre que yo no puedo, ¿sabes? Yo quiero siempre arriesgar, aunque sea hacia el otro lado. ¿Sabes? Entonces, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.